Señores, un cordial saludo. Como ya lo vimos en la explicación de la clase, existen tres tipos de análisis de sensibilidad: análisis de rango, análisis de valor y análisis de hipótesis. Recuerden que los análisis de sensibilidad hacen parte del análisis del riesgo del proyecto, pues las cifras que nosotros estamos proyectando para el proyecto pueden o no suceder. Entonces se convierte en un análisis ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si las ventas que estoy proyectando no se cumplen? ¿Qué pasa si la materia prima de ese proyecto llega a subir por alguna razón? Por ejemplo, los proyectos ligados al dólar. ¿Qué pasa si el dólar baja mucho o sube mucho? Entonces, este se convierte en el análisis que permite completar o generar una visión más amplia de la factibilidad del proyecto, porque me genera varios resultados y yo podría llegar a tomar la decisión, depende la situación en la que se encuentre cada variable en el momento de la ejecución del proyecto. Cada uno de estos tipos de sensibilidad tiene una función de Excel, entonces vamos en este video a trabajar la función de Excel buscar objetivo y a trabajar la función tabla de datos para que pues aprendamos su aplicación y utilidad. Después de haber calculado los indicadores de evaluación, aquí tenemos BPN, TIR en el modelo del taxi, ¿cierto? Entonces siguen unos cuadritos que corresponden al tercer punto, cuarto punto, quinto punto y sexto punto. Y esos corresponden a análisis de sensibilidad. Entonces, aquí me preguntan, bajo análisis de sensibilidad de rango, realice o identifique el valor promedio del servicio para que el modelo quede en equilibrio. Entonces, ¿cuál será el valor resultado en el que un modelo queda en equilibrio? Pues obviamente aquel valor en el que el proyecto no tiene ni pérdidas ni utilidades. En este caso sería un BPN que fuera 0. Lo que me están preguntando es cuál sería el valor promedio del servicio para que el modelo quede en equilibrio. Recuerden que en el análisis de sensibilidad lo que cambian son las variables de entrada. Siempre lo que vamos a evaluar son los cambios en las variables de entrada. Entonces, lo que me preguntan aquí es cuál es el valor promedio del servicio, porque el valor promedio del servicio es un valor de entrada, cuál deberá ser para que el modelo quede en equilibrio. Entonces vamos a usar una función súper chévere que la encontramos aquí en el menú Datos, Análisis y sí, y es la función buscar objetivo, que ustedes ya la conocieron en otras herramientas, pero que aquí nos permite establecer un valor exacto de una variable de entrada. Entonces en buscar objetivo me piden definir la celda. ¿Cuál es la celda que quiero definir? Siempre la celda que quiero definir es una celda de salida. Entonces, la celda que quiero definir es esta. ¿Qué valor quiero que tome esa celda? 0. ¿Cambiando cuál celda? Las únicas celdas que pueden cambiar, que son las celdas de entrada. En este caso, el valor promedio del servicio. Y aquí lo que el computador me permite es hallar el valor promedio del servicio para que el BPN sea 0. El valor promedio del servicio me dio 11.482, entonces ese es el valor que yo voy a escribir aquí, 11.842. En este caso les sugiero pausar el video para hacer el otro punto. En este punto lo que nos piden es el número de servicios por día para que el modelo quede en equilibrio. Entonces hago el mismo ejercicio, pero dejando las otras variables como estaban. Entonces vuelvo y coloco aquí el 12.000 y lo que me están preguntando es el número de servicios por día. Entonces le digo análisis y sí, buscar objetivo. Siempre la celda, recuerden, siempre la celda que quiero definir es una celda de salida. En este caso, ¿qué valor quiero? 0, para cambiar la celda de número de servicios por día, que es la variable de entrada que me están preguntando. Entonces me hago acá, le digo aceptar, él ahí se toma su tiempo. Bueno, no me lo calculó, nos toca volver a hacerlo. Pongamos aquí por ejemplo un 18 a ver si lo hace.
análisis y sí, buscar objetivo. La celda que quiero definir es, es esta, con el valor 0 para cambiar la celda esta, a aceptar. No lo calcula, quiere decir que no hay un valor, querría decir que no hay un valor pues como tan exacto, pero estaría, supongo yo que alrededor de los 24, no sé si en algunos equipos les dio, porque eso también depende de la configuración. 23, está entre 23 y 24, debería darnos aquí un número con 23, algo. Intentémoslo nuevamente. Datos, análisis y sí, buscar objetivo, definir la celda del VPN con 0, cambiando el número de servicios. En algunos equipos les debió haber dado, en otros no tanto. Vamos a ver qué nos dice. Debería dar 23, algo. No nos da 23, algo, para que este valor se acerque a 0. 1.800.000, sí. Bueno, en este aquí voy a ponerle entre 23 y 24. Pero digamos que en algunos de sus equipos debe darles exacto. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que el análisis de sensibilidad de rango me permite que yo establezca, como bien lo dice aquí la ficha, el analista propone el rango a evaluar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál debería ser el valor promedio del servicio para que mis utilidades estén entre 1.000.000, voy a copiar aquí una cosita. ¿Cuál debería ser el valor promedio del servicio para que mis utilidades o mi VPN esté entre 1.000.000 y 2.000.000? Entonces yo puedo buscar objetivo para 1.000.000 y para 2.000.000 y me debería dar el valor. Vamos a hacerlo. Entonces, datos, análisis y sí, buscar objetivo. Entonces, valor promedio, ¿cuál es la celda que quiero definir? Siempre una celda de salida. ¿Qué valor quiero que tenga esa celda? 1.000.000. ¿Cambiando cuál celda? La del valor promedio del servicio. Aceptar. Listo, entonces dice que para que sea 1.000.000 tiene que ser 12.455. 12.455 el valor promedio del servicio. Recuerden siempre poner formato a las celdas. Si ustedes se dan cuenta, le he puesto aquí formato dinero. Y vamos a ver cuánto tiene que ser para que sean 2.000.000. Entonces, definir la celda. Esta, ¿con qué valor? 2.000.000, cambiando la celda del valor promedio del servicio. Perdón, ¿cuánto nos dio? 12.613. Entonces mire que alrededor de los 12.000 o 13.000 siempre voy a tener utilidades. Entonces este es el análisis que se conoce como análisis de sensibilidad de rango. El analista establece el rango, como en este caso, e identifica el valor que debe tomar la variable de entrada para que el valor objetivo esté dentro del rango establecido. Quiere decir que para que se cumpla este rango, el valor promedio del servicio debe estar entre 12.455 y 12.613. En estas celdas moraditas, lo que voy a hacer es, voy a borrar aquí y durante la clase les voy a pedir que hagan allí un ejercicio. Entonces, para que estén muy atentos al ejercicio que les voy a pedir en clase.
Saludos.